Amén. Entonces yo quería compartir hoy una palabra que es una realidad, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios tiene pensamientos buenos a su respecto? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que los pensamientos de Dios son buenos a su respecto? La Biblia dice que no nos conformemos a este mundo. Hay una versión que dice, no piensen como el mundo piensa. Creo que la versión Dios habla hoy, o la Nueva Traducción Viviente, que dice, no piensen como el mundo piensa. O sea, ¿quién es el mundo? El mundo es el sistema, pero aquel que no tiene a Dios. La persona que no tiene a Dios, él tiene una manera de pensar. Y tal vez usted se acuerde antes de usted conocer a Dios, cómo usted pensaba. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios, pensamos que no tenemos muy buenos pensamientos al respecto de situaciones difíciles. ¿Por qué? Que pensamos en la lógica, pensamos como el mundo piensa. Pero la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, no pensemos como este mundo piensa, sino que renuévense por medio, sean transformados por medio de la renovación del entendimiento para que puedan comprobar. ¿Qué es comprobar? Asesorarse o sacarse la duda, ¿verdad? Comprobar cuál sea la buena, agradable voluntad, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando cambiamos nuestra mente con la palabra de Dios, dice la Biblia, que usted consigue comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Es buena, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. Los planes y propósitos de Dios para su vida son buenos, agradables y perfectos. Amén. Diga así conmigo, los planes de Dios para mi vida son buenos, son agradables y son perfectos. A usted dice, no, pero eso ahí no se aplica a mi vida, porque yo estoy viviendo momentos malos, desagradables e imperfectos. Yo estoy pasando por una situación difícil, estoy pasando por un problema. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ya vamos a abrir ahí en Efesios. Nosotros sabemos que existe en nuestra vida una lucha espiritual. Y que esa lucha espiritual, esa batalla espiritual, esa es mucho más real que el mundo que nosotros estamos viviendo. Que el diablo está de la blese como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está preparando ciladas, está preparando trampas para hacerlo caer a usted, para hacernos caer, para desviarnos del propósito de Dios. Aquí Cristiane, cuando fue a orar, estaba orando, dice orar por aquellos que pasaron por nuestra iglesia y que hoy no están más, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría pasan y no están más? ¿Verdad? Porque muchas veces el diablo consigue engañar a las personas con mentiras. ¿Verdad? El diablo consigue colocar trampas a las personas pensando, no, ¿para qué voy a estar en la iglesia si allá afuera estoy mejor? ¿Para qué voy a estar en la iglesia si en mi casa estoy mejor? No, yo estoy cansado porque tal cosa, tal otra. Y ahí las personas caen en las trampas. El diablo está todo el tiempo preparando trampas para ustedes. Porque la diferencia del diablo con usted, ¿sabe qué es? Que usted duerme. ¿Verdad? Usted llega a cierto momento del día que usted está re cansado y se acuesta a dormir y no aguanta más y paró todo. Paró porque la computadora, que es la cabecita, no funciona. A veces la computadora funciona, pero el cuerpo no responde. Ya vio donde está hecho percha, hecho pedazo. Y te dice, no me voy a acostar, pero el diablo no duerme. ¿Verdad? El diablo y los demonios, ellos no duermen. Aún cuando usted está durmiendo, le está maquinando, pensando, ¿qué le voy a hacer a este? ¿Cómo le voy a hacer mal? ¿Cómo lo voy a destruir? ¿Cómo puedo engañarlo? Y el diablo, él engaña justamente, él nos vence a través de engaño. Así como la fe, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, como la fe ya opera a través de la palabra de Dios cuando le creemos, ¿verdad? También la fe contraria, o sea, el diablo opera con la palabra de Él cuando le creemos. Y todo el día todo el tiempo estamos oyendo voces, estamos oyendo palabras. Y la palabra que yo quería compartir aquí es cómo vencer el día malo. ¿Verdad? Usted sabe que la Biblia dice que hay un día en nuestras vidas, gloria a Dios, porque no es todo el tiempo. ¿Verdad? Si está todo el tiempo mal, ahí sí la cosa está seria y bueno, clama a Dios, pídale socorro, ayuda y Dios va a hacer algo en su vida. Pero la Biblia dice que hay un día malo, ¿verdad? Y es el día malo el que define nuestro futuro.
El día malo es el que vamos a permanecer en Dios o vamos a desistir. ¿Vamos a permanecer en el propósito de Dios o vamos a alargar todo? Allí dice Efesios, capítulo, voy a leer la NBI, yo había anotado otra aquí, pero dice así, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Dice así: por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse en alertas, perseveren en oración por todos los creyentes. Entonces la Biblia dice aquí en Efesios, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, la Reina Valera dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la Biblia dice que hay una fuerza que no es suya, que es de Dios, ¿verdad? Hay un poder que no es suyo, que viene de parte de Dios, y que ese poder nosotros necesitamos buscarlo. La Biblia dice, fortalezcanse, ¿verdad? Allí en el último versículo, en el versículo 18, nos dice cómo nos fortalecemos. Oren en el Espíritu en todo momento, con todas peticiones y ruegos, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Entonces el día malo, créame que va a llegar, ¿verdad? Sea creyente o no sea creyente, el día malo va a llegar, ¿verdad? Y el día malo es cuando el diablo parece que lanza toda su armadura contra nosotros para intentar destruirnos. La Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La versión que yo leí aquí dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. O sea, no son las personas que se levantan contra usted, no es el vecino, no es su patrón, no es su hermano, su hermana, no es su padre, madre, ¿verdad? No son las personas que se levantan contra nosotros. La Biblia dice que hay un poder que actúa atrás de ellos, ¿verdad? A veces usted piensa, no, ¿verdad? Fulano y tal es tan buena gente, lo único que le falta hacer es cristiano, pero lo único que le falta es ser creyente, porque es tan bueno, tan amable, tan gentil. Pero por más que parezca buena esa persona, si no tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Un instrumento para que el enemigo pueda usar. Es hablando de las buenas personas. Ahora imagínense aquel otro que no tiene nada de bueno, ¿verdad? Que el diablo usa a las personas para hacerlo a usted desistir. El diablo usa a las personas para ponerle trampa a usted, para que usted pueda desistir del propósito de Dios para su vida. Y aquí entonces, ¿cómo puedo hacer? La Biblia dice que el día malo va a venir. Usted no está pasando por el día malo. No, gracias a Dios, está más o menos, ¿verdad? Está ahí, está mejorando la cosa. Estoy mejor que como estaba el mes pasado, ¿verdad? Tal vez pueda estar mejorando, pero el día malo viene siempre. Va a llegar. La Biblia dice que cuando ese día malo viene, nosotros necesitamos estar velando, dice aquí en el versículo 17. Dice, no, en el versículo que comenzamos, el 11. Por último, versículo 10. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor.
pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y dice el versículo aquí, el versículo 13, por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces la Biblia dice que cuando el día malo llega, usted pueda resistir hasta el fin. ¿No? Muchas veces las personas cuando viene el día malo resisten, aguantan. ¿Verdad? Voy. Pero llega cierto momento que se cansan y largan todo. Desisten de todo. ¿Verdad? Desisten del propósito de Dios para su vida. Desisten de los sueños de Dios para su vida. Piensan que todo lo que está haciendo no vale la pena. Piensan que Dios no, se olvidó mío. Piensan que Dios no me quiere usar. Piensan que Dios, no sé si algo mal está en mí, porque ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Verdad? ¿Será que estoy fallando a Dios? Es lo que el diablo quiere lanzar, esos pensamientos. Pero la Biblia dice que por más santo que usted sea, por más buenito o buenita que usted sea, el día malo llega. Y la Biblia dice que para nosotros poder estar firmes ese día, necesitamos ponernos la armadura de Dios. Hay una armadura. Me acuerdo el testimonio del pastor nuestro allá de Puerto Alegre, pastor Gilberto. Dice que cuando él era joven, ¿verdad? Creo que nació en los caminos del Señor, pero cuando él era joven dice que, no sé si aprendió en algún lugar, que él tenía la manía de decir, cuando iba a salir a la calle, decía, me visto con toda la armadura de Dios, me coloco la coraza de justicia, me pongo el casco de la salvación, me visto las sandalias, y como que él lo hacía medio como que algo místico, ¿verdad? Y hay gente a veces que agarra eso y bueno, me pongo el casco para que el Señor guarde mi mente, me pongo la coraza, pero va mucho más que algo místico, va mucho algo más que usted si no me pongo, ¿verdad? Es entender el principio de Dios en su palabra, es entender cuál es la armadura de Dios para nuestras vidas. Y la Biblia dice que para resistir el día malo necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Defina toda. Toda. Usted va a la guerra, tiene que ir con todo, porque si usted se olvida de una de estas armaduras, esa área de su vida está propensa a ser atacada. ¿Verdad? Y el diablo sabe, usted sabe que como en una lucha, boxeo, lucha libre, ¿a quién le gusta la lucha libre, boxeo o algo de eso? ¿A nadie? Bueno, gloria a Dios porque los hermanos aquí son más tranquilos. Normalmente el que le gusta eso queda medio como nervioso, sí, medio. Pero usted sabe que una de las estrategias que hacen los boxeadores o los luchadores es buscar un punto y atacar siempre en ese punto. Entonces, si están boxeando, si están luchando y le hace un corte encima de la ceja, que esta parte es re sensible, se corta fácil. Si le hace un corte, ¿qué es lo que el luchador va a hacer? Le marca aquel punto y empieza a darle siempre en el mismo lugar. Siempre. ¿Por qué? Porque si él le agranda el corte y comienza a sangrar, usted queda descalificado. Pierde la batalla porque no puede pelear más. Si usted está sangrando, no puede pelear más y usted queda eliminado y el otro le gana. Entonces el diablo siempre va a hacer lo mismo. El diablo va a buscar un área suya que está desprotegido y va a decir, por aquí yo te agarro. Y él va siempre a atacar. Y él es persistente, no tiene apuro. Él se sienta tranquilo y dice, no, más tarde o más temprano va a llegar. ¿Verdad? Más tarde o más temprano va a caer en esto. Y él comienza a atacar ese punto. Por eso la Biblia dice que necesitamos tomar toda la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Y en Efesios está. Primero dice ceñirse. Yo voy a leer la NBI porque está más claro. ¿Verdad? Dice aquí, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha, el versículo 13, versículo 14. Manténganse firmes. ¿Manténganse cómo? Firmes. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces la primera armadura, tal vez usted dice un cinto, una armadura. La primera armadura que tenían que ponerse era el cinturón, el cinturón.
¿Verdad que normalmente nosotros, cuando nos vestimos, lo último que nos ponemos es el cinto? ¿Verdad? Normalmente así. Pero en la Biblia, en las cosas espirituales, funciona al contrario. Lo primero que nos ponemos es el cinto. ¿Por qué? Aquí Pablo está hablando de lo que era una armadura romana. La armadura esa era sustentada por el cinto. El cinturón se lo ponían aparte de mantener la armadura en el cuerpo. Imagínense, sin cinturón caía toda la armadura. Pero aparte de eso, en el cinturón era donde iba la daga o la espada. Entonces, si usted iba a pelear y se olvidaba del cinturón, estaba frito. Porque por más que tuviera toda esa armadura de hierro que lo protegía de muchas cosas, por más que tuviera esa armadura, usted iba a estar solo defendiéndose, no iba a atacar a nadie. Y dice Pablo que la primera armadura aquí era el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad, donde llevaba la espada y donde llevaba la daga. Aquí dice que es la primera armadura, es el cinturón de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir el cinturón de la verdad? ¿Verdad? El cinturón sujetaba toda la armadura del soldado y llevaba la espada. La verdad es la que nos va a guardar. ¿Verdad? Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Si hay algo que lo guarda contra los ataques del diablo, ¿sabe qué es? La verdad. Y cuando decimos la verdad, usted puede pensar, no, la verdad es hablar siempre la verdad. Sí, es verdad. Una de las verdades es andar siempre en la verdad. Decir la verdad, porque el día que usted miente, ya veo que normalmente el que miente le queda más difícil sustentar la mentira. Porque cuando miente una cosa, esa mentira tiene que hacer otra mentira para guardar esta. Otra mentira tiene que cubrir esta otra y cuando quiera acordar ya no aguanta más y queda claro que las personas se dan cuenta, o sea, me está mintiendo. Me dijo recién que iba a tal lugar y ahora me dijo que tal lugar. Me dijo que compró en tal lugar y ahora me dice que compró en otro. La persona se olvida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero aquí la verdad no es solamente la verdad de decir siempre la verdad. Eso es bueno. Pero la verdad aquí es la verdad de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pablo allí en Gálatas dice que la verdad es el evangelio. O sea, a ponerse el cinturón de la verdad es tomar la palabra de Dios. No, no, muchas gracias. Ponerse, calma. La Biblia dice que Pablo dice aquí en Gálatas que la verdad es el evangelio. Ya hablamos. La verdad del evangelio. En Gálatas dice que la verdad es el evangelio. Entonces ponerse el cinturón de la verdad, y ya vamos a orar por la verdad, ¿verdad? Es saber la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar aquí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por esta verdad que estamos compartiendo en esta mañana. Señor, yo oro para que tu verdad, que es tu palabra, que es el evangelio, pueda entrar de una manera clara en la mente, en el corazón de mis hermanos en esta mañana y de los que van a escuchar ahí a través de YouTube. Señor, que pueda ser claro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, quita toda pasividad, quita todo pensamiento que nos lleva a pensar en casa, qué voy a hacer después del culto, qué voy a hacer mañana. Señor, atamos todo pensamiento contrario y colocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, sujetos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, y usted se va a acordar de eso, la primera armadura es el cinto. Dijimos que nosotros nos vestimos al contrario, nos vestimos primero y por último nos ponemos el cinto. Pero aquí en la armadura que dice Pablo, la primera era el cinto, el cinturón dice de la verdad, o sea, lo primero que nos va a guardar de todas las cosas, la primera armadura que necesitamos es andar en la verdad. Y como dije, andar en la verdad es ser transparente, ¿verdad? No mentir, no andar con mentira, no vivir una vida de engaño. Claro, eso sí. Pero mucho más que eso es andar en la verdad de lo que Dios dice a su respecto. ¿Verdad? Lo que Dios piensa, la clase. El culto pasado hablamos, ¿se recuerda? ¿Verdad? ¿Quiénes nosotros somos? Necesitamos saber quiénes nosotros somos. ¿Verdad? Porque el diablo siempre va a agarrar la verdad y la va a torcer. El primer pecado de Adán y Eva, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le dice allí a Adán y Eva
pueden comer de todas las frutas, pero menos del conocimiento del bien y el mal. Y Eva y Adán dice, bueno, no podemos comer de todo menos eso. Pero la Biblia dice que llegó la serpiente, o sea, Satanás en la serpiente, que era más astuta que todos los animales, y le dice allí a Eva, Adán no le dijo a Eva porque la agarró media distraída ahí, y le dice, Eva, ¿qué fue lo que dijo Dios? No, dijo que podemos comer de todos los árboles, pero el conocimiento del bien y el mal no. ¿En serio? ¿Por qué no pueden comer? No, porque él dice que cuando comamos vamos a morir. ¿Y qué es lo que la serpiente le dice? No van a morir. En otras palabras, mentira de Dios. No van a morir. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Van a ser igual que Él. Lo que Eva no se dio cuenta, ¿verdad? Es que ella ya era igual a Dios. La Biblia dice que cuando Dios fue a crear al hombre, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. El hombre ya era igual a Dios. No iba a quedar igual a Dios, ya era. Pero el diablo consiguió engañar a la Biblia. Cuando la Biblia habla del pecado de Eva, dice, el diablo engañó a Eva. La engañó. Le dijo una mentira que en verdad ellas ya eran igual a Dios. Entonces, ¿cómo que el diablo hoy ataca también nuestras vidas? El diablo es mentiroso, dice la Biblia, ¿verdad? Pero él es engañador. ¿Y cómo nos engaña? Agarrando una mentira o a veces incluso agarrando verdades y aplicándolo contra lo que nosotros creemos de Dios, ¿verdad? El diablo agarra toda la mentira, el engaño y le dice, no, vos no podés, vos no vas a conseguir, vos sos así. Es por eso que debemos ponernos el cinturón de la verdad y andar en la verdad. Andar en la verdad, andar en lo que la palabra de Dios dice a su respecto, ¿verdad? Si Dios dijo que yo soy así, soy así. Si Dios dice que yo puedo esto, yo puedo esto. Si Dios dice que yo soy amado, no me importa lo que yo siento, yo soy amado, amada. Si Dios dice que todo lo puedo en Él que me fortalece, todo lo puedo. Si Dios dice que mi Dios, conforme a su riqueza en gloria, ha de suplir todas mis necesidades, está listo, yo creo. Pero ¿qué es lo que el diablo dice? ¿Estás seguro que Dios va a suplir tus necesidades? No está llegando ni a la quincena, va a llegar a fin de mes. Está fea la cosa, ¿verdad? Y el diablo lanza todos esos pensamientos. Y aquí viene la siguiente armadura. Dice, vistiendo la coraza de justicia. Entonces la primera armadura dijimos que era el cinto que va a sujetar la verdad. Pero después dice, sigue así en el 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La coraza era el arma que cubría el pecho, ¿verdad? Se colocaba aquí la parte de la armadura que cubría el pecho, justamente cubría el corazón, ¿verdad? De los ataques del enemigo. Si el enemigo le tiraba una flecha o algo al corazón, ¿verdad? La coraza cubría el corazón. Allí en 1 Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21, dice así, 1 Juan 3, 20 y 21. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo va a intentar atacar? Nuestro corazón. Y el corazón está asociado aquí ¿a qué? A condena. Dice, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, una de las cosas que el diablo va a ser colocar condenación. La Biblia dice que nosotros no andamos más por la ley, sino por la gracia. ¿Verdad? ¿Qué es andar por la ley? ¿Qué es andar por la gracia? Andar por la gracia es andar de acuerdo al Evangelio de Dios, lo que Dios dice a mi respecto. Andar por la ley es querer hacer para merecer. Y ahí, ¿qué es lo que sucede cuando yo pienso que yo no merezco? ¿Verdad? Yo me abato, yo me entristezco, yo me desanimo, yo me canso. Y uno de los engaños del diablo va a ser justamente hacer que usted crea que merece alguna cosa.
Y cuando usted falla, lo primero que él va a ser condenar. ¿Por qué es que muchas veces las personas se apartan de los caminos del Señor? Usted sabe que muchas veces las personas se apartan de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque son sinceros. ¿Verdad? Son sinceros y dicen, ¿para qué voy a vivir una vida de apariencia fingida? Una vida de hipocresía. Para eso me voy de la iglesia y se va. De cierta manera es sincero. Pero la persona no entiende que aquí es el lugar de los enfermos. ¿Verdad? Que aquí es el lugar de los necesitados. No es allá afuera. Si usted necesita sanidad, si usted necesita transformación, es en la vida de la iglesia que va a suceder. No es afuera. Es porque el diablo comienza a condenarlo en su corazón. Y ahí dice la Biblia, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios. O sea, el corazón, usted sabe que es el órgano más sensible del cuerpo, ¿no? Uno de los órganos más sensibles. Usted ya vio cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío, ya ve que lo primero que se le congela son las manos y los pies. ¿A quién le pasa eso? Se le congela la mano y los pies. ¿Usted sabe cuál es el motivo que se le congela la mano y los pies? Porque normalmente la sangre que circula por nuestro cuerpo, ella se concentra en los otros órganos más sensibles, ¿verdad? Ella no se enfoca tanto en las manos y los pies que no necesitan tanta circulación y se van para el cerebro o los otros órganos más sensibles para protegerlos, calentarlos más. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Usted sabe que uno de los órganos más sensibles, tenemos el cerebro, pero el órgano más sensible que nosotros tenemos es el corazón. Por eso es que el diablo, como dije, cuando estamos luchando una batalla, el enemigo toca la parte más sensible. Normalmente va a ser en la ceja, en la parte sensible. Entonces el diablo va a atacar siempre nuestro corazón. Va a mandar mentira y engaño a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nuestro corazón nos condena, y si usted oye la voz del diablo, y usted cae en ese engaño de Satanás, usted va a desistir de los propósitos de Dios. ¿Verdad? Y muchas veces las personas hasta colocan ¿verdad? El diablo es tan vivo que le coloca argumentos que son legítimos. ¿Verdad? La persona dice, pero ¿para qué voy a seguir los caminos de Dios si no cambio? ¿Para qué voy a seguir los caminos de Dios si tal cosa? El diablo es el diablo que le está lanzando esos pensamientos y la persona piensa que es él, ¿verdad? Pero no es. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice así Pablo, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe que la ley hace? La ley nos condena. La ley siempre lo va a condenar, porque aquel que decide vivir por la ley, él siente que nunca hizo lo suficiente para agradar a Dios. ¿Qué era la ley? La ley era, yo traigo para Dios, yo hago como Marta allí, yo hago cosas para Dios y Dios me bendice. Pero si yo dejo de hacer algo y las cosas me van mal, el día malo llega, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Dónde fallé? ¿Dónde estoy mal? ¿Habré pecado? ¿Qué pequé? Debe haber sido porque la semana pasada iba manejando el auto y le grité al que estaba al lado. Debe ser porque me peleé con el compañero de trabajo. Debe ser que en la escuela me discutí con el compañero, le hablé mal a la profesora. Ya entiendo, eso es la ley. ¿Verdad? La ley es pensar que cualquier problema que venga sobre su vida es algo que usted falló, algo que usted está mal. No digo que no pueda suceder, pero normalmente la mayoría de los casos no es. Y la persona se condena. Pablo decía aquí, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Después sigue, dice así, versículo 15, versículo 14. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dijimos que la primera armadura era el cinto, la verdad. La segunda era la coraza de justicia. Después la Biblia dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la salvación. La palabra apresto aquí
tiene que ver con preparación o fundamento. La Biblia dice allí entonces que debemos calzarnos. Los calzados apunta para sus caminos, ¿verdad? Calzado en la Biblia apunta para los pies. Pies en la Biblia apunta para ¿qué? Sus caminos, ¿verdad? Camino apunta para estilo de vida. La Biblia dice entonces aquí, calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Allí, Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Entonces, calzar los pies ¿con qué? Con el fundamento de la palabra de Dios. O sea, calzar nuestros pies con el Evangelio, dice la Biblia, con la verdad, nuevamente, ¿verdad? Con el Evangelio de la paz, con el Evangelio de Cristo. Necesitamos, calzar, y hablar calzar tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Nuestro estilo de vida tiene que ir de acuerdo al Evangelio, ¿verdad? Mi vida tiene que ser, mis caminos tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? De acuerdo al Evangelio de Dios. También dice después Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Primera Tesalonicenses 5, 23. Que el mismo Dios de paz os santifique en todo, y que tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan enteros e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que el calzado de paz? Establece que ahora ninguna condenación hay en nosotros, ¿verdad? Y que Cristo nos hizo amigos de Dios, ¿verdad? Que Cristo nos reconcilió con Dios. Y ahora, por causa de esa reconciliación, dice la Biblia, que tenemos paz con Dios. Entonces, cuando fuimos reconciliados con Dios a través de la obra de la cruz, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, establece que fuimos reconciliados a través de la fe y Él colocó paz. Entonces, el calzado de los pies también habla de paz, nuestro camino de paz, ¿verdad? Andar en la paz. Jesucristo dice, la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Verdad? La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, calzarnos con esa paz para anunciar el Evangelio. También otro de los, voy a tener que volver atrás, otra la armadura dice allí, siguiendo ahí en Efesios, déjelo abierto, no lo cambie, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo de la fe, ¿sabe qué? El escudo que la Biblia habla aquí no era un escudito chiquito nomás. El escudo de la fe, ese que habla la Biblia, era un escudo que cubría, un escudo grande, que cubría tanto la parte de adelante, ¿verdad? Del soldado, cubría casi todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando el soldado iba a la batalla, él llevaba ese escudo que lo protegía por atrás, por adelante, pero también ese escudo que ellos cargaban los protegía por atrás. O sea, el escudo de la fe que nos va a guardar de que la blese de todo dardo, toda lanza que el maligno lanza contra nuestras vidas. El escudo de la fe, o sea, su fe lo va a proteger de todo mentira y todo engaño que el maligno lance contra su vida. Decía aquí, decía aquí Pablo, ¿verdad? Volviendo un poquito atrás, ahí en Efesios, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, los dardos que el maligno lanza contra su vida no eran solamente dardos. La Biblia dice que eran dardos de fuego. ¿Sé cuántos vieron aquí alguna vez una película esa que todavía se peleaban con arco y flecha? El dardo, le gusta, ¿no? El dardo inflamado, ¿sabe lo que era? Eran flechas que ellos ponían que le prendían fuego en las puntas. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que hacía? Tiraba contra donde usted estaba. Si él no solamente lo mataba con la flecha, él prendía fuego donde usted estaba. Entonces imagínense, nosotros estamos aquí, todos aquí,
Y ahí empiezan a tirar de allá en la calle, las ventanas abiertas, todo, empiezan a tirar flechas con fuego. ¿Qué es lo que va a suceder cuando lleguen a estas cortinas, cuando lleguen a todas las cosas que están aquí? Se va a prender fuego, ¿verdad? Entonces los dardos que el maligno lanza, aparte de ser mentira, ¿verdad? Ellos vienen con fuego, incendiados. ¿Para qué? Para tocar todo lo que agarra. ¿Verdad? El diablo y fuego en la Biblia apunta para tribulación. O sea, el diablo lanza sus dardos, que son mentiras y engaños, que si él no lo hiere, ¿verdad? Él produce tribulación, ¿verdad? Él va a producir en nuestro medio. Y la Biblia dice que necesitamos agarrar el escudo de la fe con el cual podemos apagar esos dardos. Este escudo no solamente nos protege, dice la Biblia, sino que apaga los dardos. O sea, la fe tiene poder para apagar toda mentira del infierno, ¿verdad? La fe tiene el poder de apagar toda artimaña del diablo contra usted, ¿verdad? Es a través de la fe que nosotros vencemos al diablo. Y sigue todavía allí Efesios en el versículo 16, dice así, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación. Yo no sé qué toqué mi Biblia aquí con lo que, a ver si la puedo hacer volver. No la pude hacer volver, la puse en inglés, ahí vamos a leer en inglés, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación era el casco. Yo me gustaba la NBI, vos no conseguiste proyectar. Me gusta la NBI porque dice el casco de la salvación. O sea, otra de las armaduras que el diablo, que el soldado colocaba era el casco. Y la Biblia dice que el casco es la salvación. El casco cubría ¿qué? La mente, la cabeza. ¿Por qué? Porque el diablo va a mandar dardos, dijimos, a su corazón. Va a mandar dardos también a su mente. Yo creo que esta es el arma más poderosa que el diablo tiene. El arma más poderosa que el diablo tiene es pensamientos, ideas que manda a su cabeza, ¿verdad? Mentiras que el diablo manda a su cabeza. Y si nuestra cabeza, nuestra mente no está protegida, ¿qué es lo que va a suceder? El diablo va a conseguir hacernos creer en sus mentiras y sus engaños. Como dijimos, ¿verdad? Como dijimos, el diablo siempre, ¿verdad? Va a mandar pensamientos que parecen verdad, ¿verdad? Va a decir cosas que a veces pueden ser hasta verdad, pero no es lo que Dios dice a nuestro respecto, ¿verdad? No es lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto. Entonces, guarda nuestra mente. ¿Y por qué dice el casco de la salvación? Porque salvación en la Biblia no es solamente, la palabra salvación no es solamente salvación del infierno para vivir en el cielo, ¿verdad? La palabra salvación en la Biblia dice ser salvos de ciertas luchas, ¿verdad? Ser salvo en la Biblia no es solamente ser salvo para ir al cielo. Ser salvo es ser salvo de los problemas, ser salvo de las crisis, ser salvo de la escasez, ser salvo de la enfermedad, ser salvo de las tribulaciones. A veces que el casco de la salvación, ¿verdad? Nos libra de eso. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a intentar tirar pensamientos, lanzar pensamientos a su mente. ¿Para qué? Para que usted crea en la mentira de él. Y cuando usted cree en la mentira de él, ¿qué es lo que va a suceder? La fe en la palabra de Dios pierde el efecto en nuestra vida. Porque cuando creemos a la mentira, el diablo toma territorio. Y después dice interesante que la próxima armadura es la espada del Espíritu. ¿Usted sabe lo que es la espada en la Biblia? En la palabra del Señor. La espada es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Jesús dice, ¿verdad? Allí en Juan 6:33 dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12, ¿verdad? Habla de la palabra como la palabra viva. O sea, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Jesús dice, la palabra que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Es interesante que todas las otras armaduras, o sea, el resto de la armadura, son armas de ¿qué? De defensa. El casco me protege la cabeza,
la coraza me protege el pecho, el cinturón me protege, ¿verdad?, toda la armadura y permite que yo pueda llevar la armadura. Todas esas vestimentas, toda esa armadura es de protección. Pero aquí el Señor ya está hablando de cuáles son nuestras armas de ataque. Porque usted puede, el escudo también, ¿verdad?, de la fe, usted puede usar todas esas armas y ir contra el enemigo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Usted va a luchar, pero en un momento usted se va a cansar. Hay mucha gente que usa, por eso que la Biblia decía allá al inicio, vestidos con toda la armadura de Dios. Porque hay veces que hay hermanos que usan una armadura, se ponen la coraza, se ponen el casco, ¿verdad?, se ponen el cinturón, pero no usan la palabra, no usan la espada. ¿Verdad? Y la espada es el arma que tenemos para ataque. Jesús dice, mis palabras, ellas son espíritu y vida. El diablo trae siempre palabra de muerte, ¿verdad? El mundo tiene palabras de muerte. El diablo lanza palabras de muerte. ¿Y cuáles son las palabras de muerte? No podés, no vas a conseguir. ¿Quién sos vos? ¿Quién te pensás que sos? No cambia. Eso ahí no tiene más. No, eso ahí no cambia nunca más. Esa situación tuya, olvídate, ya estás perdido. ¿Qué es eso? Es muerte. Hay veces que nosotros, misericordia, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros somos instrumentos del enemigo, del diablo, para usar palabras de muerte. No, pastor, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios. Como dice, yo soy cristiano y alabo a Dios, hay una alabanza, dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Sí, toda la vez que usted suelta una palabra negativa, pesimista, es palabra de muerte. Toda la vez que usted dice no puedo, es palabra de muerte. Todas las veces que usted dice no va a cambiar, es palabra de muerte. Todas las veces que usted dice no, pero toda mi vida fui así, ya no tengo solución, es palabra de muerte. Fuimos llamados para usar la espada del Espíritu. ¿Qué es usar la espada del Espíritu? Usar la palabra de Dios, usar la palabra de Cristo. Cuando usted usa la palabra de Cristo, ¿sabe lo que sucede? Sale Espíritu y sale vida. Cuando usted habla, ya vio, cuando usted está conversando con alguien, es fácil percibir la muerte en un lugar. Es solamente escuchar a alguien hablar. Si usted se siente abatido, las palabras de esa persona son de muerte. Si usted conversa con alguien y sale mal, ya vio, cuando usted conversa con alguien quiere salir y suicidarse igual. ¿Verdad? Usted conversa con personas, se quiere cortar la vena, como dice el otro. Usted conversa con personas, ya veo que hay personas que usted la ve, y yo trabajo con público, trabajo con gente. Hay personas que usted la ve venir de lejos y dice, Señor, guárdame, Señor. Ay, no, otra, no, que no venga, que siga largo. ¿Verdad? Yo vendo productos, pero hay veces que digo, Señor, pierdo la venta, Señor, pero llévatelo, haz lo que pase. Hay gente que es así, porque usted la escucha hablar y es muerte, muerte, muerte. Pero nosotros fuimos llamados para hacer lo contrario. Nosotros somos aquellos que libera vida, libera la palabra. No, pero yo soy realista. Hay que ser realista. No, nosotros no somos realistas. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Hay gente que dice, no, pero yo creo que Dios va a transformar. No, yo creo que Dios me va a prosperar. Pero yo soy realista. Hay crisis en el Uruguay. Mató la palabra de fe, murió en aquel momento, se terminó toda palabra de vida. Usted ya enseguida lanzó una palabra, ¿verdad? Pero la mató enseguida. Yo creo que Dios va a hacer. Pero soy realista, hay crisis, ¿cómo Dios me va a prosperar en tiempos de crisis? Mentira del infierno, crea la palabra de Dios, amén. Y él dice, bueno, usen la espada del Espíritu, pero después da la clave. Y esta es la clave para ustedes. Esta es el arma principal. Dice allí en el finalcito ahí de Hebreo, ¿verdad? Dice así. Me sentí como medio mexicano, finalcito. Dice en el versículo 18, nada contra los mexicanos, pero conozco mucho y ellos usan mucho diminutivo, ¿verdad? Usan mucho las palabras diminutivas. El versículo 18 dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después que usted se vistió toda la armadura, que va a usar la espada, Pablo dice, y algo muy importante aquí,
Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hay una oración que todo el mundo oramos, pero la Biblia hace una separación, oración y súplica. Porque hay una oración que usted ora, Señor, ayúdame, no puedo, Señor, no consigo, Señor. Pero la súplica, usted ya suplicó, mire los niños, porfi, llévame, porfi, papá, llévame, me va a llevar. Y llega un momento que te dice, sí, calmate, sí, te voy a llevar, pero cállate, por favor. Los niños son expertos en súplica. Nosotros cuando crecemos nos olvidamos de usar esa arma que funcionaba con nuestros padres, ¿verdad? Usarla con Dios, ¿verdad? Súplica, Señor, por favor, Señor, necesito, Señor, por favor, haz algo, Dios cambia, transforma, Señor, por favor. Pero no es solamente oración y súplica. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y una vez que oramos con toda oración y súplica, dice, y velando. Hay otra versión que dice, y perseverando en ello. Aquí seguía adelante. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. O sea, no es solamente orar y suplicar. La Biblia dice perseverar. ¿Verdad? Ese es el problema de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ese es el problema de la mayoría de las personas, que oran por una cosa, oran mañana, pero pasado ya se olvidan y después no se acuerdan. ¿Verdad? No, sí, Señor, yo estoy orando, pero ¿será que realmente está orando como necesitaría orar? ¿Verdad? Porque cuando algo es importante para nosotros somos insistentes. ¿Verdad? Cuando usted quiere tener algo, usted es insistente. ¿Verdad? Principalmente los niños nos enseñan eso también. ¿Verdad? Cristian puede pasar 20 años, si usted le prometió algo, olvídese que él le va a hacer acuerdo que usted le dijo tal cosa, y tiene una memoria, y dice, y se levanta, ¿y cuándo vamos a ir, papá? Y hoy vamos a ir, papá. Papá, vamos a ir mañana. Papá, pasado, papá, ¿cuándo vamos a ir? ¿Qué día hoy? Así, si usted le promete que lo va a sacar a pasear el sábado y es domingo, quiere decir que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, de mañana, antes de ir a la escuela, cuando vuelve de la escuela, de tarde, de noche, él le va a estar así en la cabeza suya diciéndole, ¿me va a llevar? ¿Y qué día hoy? ¿Cuántos días faltan? Y hoy es lunes, quiere decir que faltan tantos días. Y así la cabeza queda de este tamaño hasta que uno tiene que decir, lo voy a llevar, sí, lo llevo. Perseverancia. Creo que los gurises son perseverantes, ¿no son? ¿O es solo el mío que es perseverante? Lo que tiene niños chicos aquí. Quiero café, haceme café, quiero café, leche, haceme la leche, quiero leche, haceme la, papá, leche. O es solo el mío que es así. ¿Por qué cuando nosotros crecemos nos olvidamos de esa arma poderosa que funcionaba con los padres, ¿verdad? Para usarla con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Cuando oramos, Él va a decir, no, tengo que hacer algo con este muchacho, esta muchacha aquí, tengo que hacer algo con voy a hacer porque ya, ¿verdad? Jesús colocó una parábola, y ya encierro aquí, ¿verdad? Jesús colocó una parábola de una mujer que fue delante de un juez inicuo, un juez que dice que el juez no tenía temor a nada. Y la mujer fue a llevar una causa, pero el juez no le prestó cero importancia. Pero la Biblia dice que aquella mujer insistía tanto delante del juez que el juez dice, yo soy inicuo, yo soy malo, no tengo temor a Dios, pero por causa de la insistencia de esta mujer voy a tener que resolver la causa de ella. Jesús colocó ese ejemplo, ¿para qué? No tenía de qué hablar Jesús. Jesús colocó ese ejemplo para nosotros, que nosotros debemos ser como aquella mujer. Decía aquí, perseverando y velando en eso con toda oración y súplica. O sea, ser perseverante. La clave del éxito en todo, la clave del éxito en el mundo es la perseverancia. La clave del éxito en Dios es la perseverancia también. Amén.